qué mejor que una dieta para limpiar el organismo, para sentirlo clean, para sentirlo limpio. Siempre decimos que hay un uruguayo en cada hit. Un término que acuñó acá Sofía Rodríguez y es genial y sirve para todo. Y esta vez es en el sector de la nutrición y la alimentación. El doctor Alejandro Junger construyó un método de nutrición detox que se volvió bestseller del New York Times y en general en Estados Unidos, Europa, por todos lados. Es mundial. El método Clean. Y hoy lo tenemos acá en Vespertinas. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias por estos minutos. Él está en Miami y nosotros acá. Estoy en Los Ángeles y feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Estás en Los Ángeles. Lo que pasa es que vos Sí. residís en Miami, ¿no? Eso no lo erré. No, vivo en Los Ángeles. Ah, estás viviendo en Los Ángeles. Está. No sé por qué te tenía Igual en Miami. es medio ciudadano del mundo, me parece. El doctor Sí. va y viene por todos lados. Este año, bueno, el 2020 quizás no tanto. Sí, el 2020 muy poco. Bueno, este es el último libro, que en realidad es un método clean de 7 días, ¿verdad? Vamos a estar hablando de esta versión de los 7 días, pero antes, en general, sobre el método clean, tú decís, dice en el prólogo alguien acá, en el prólogo del libro, dicen que que vos decís que las generaciones más recientes, con esta cuestión de que proyectábamos que íbamos a vivir más años, en realidad no es tan así. Depende de lo que hagamos con nuestro organismo y que peligramos en realidad vivir menos años. Contanos un poco de eso, que me parece como fundamental para arrancar. Cuando el hombre empezó a industrializarse, el ser humano empezó a industrializarse y empezó a urgir la medicina y la tecnología, empezamos a descubrir cosas que prolongaron la vida. Mucha gente se moría de infecciones o de accidentes o de cosas que hoy se arreglan de manera a veces fácil, a veces no tan fácil, pero se prolonga la vida. Pero hoy en día las nuevas generaciones están empezando a vivir menos que la generación anterior. Y la razón más importante, creo yo, es porque estas nuevas generaciones nacen a un medio ambiente, a un mundo más tóxico de muchas maneras. No solo el aire que respiramos, el agua que tomamos y con las que nos bañamos, los medicamentos que usamos, que solamente el 10% son los componentes activos, el otro 90% son un montón de químicos que a veces dan problemas más grandes de los que el medicamento está tratando de solucionar. Los cosméticos que usamos hoy en día están llenos de químicos que entran en la sangre. Los productos con los que lavamos la ropa y las cosas de la casa, los platos, llenos de químicos. Y no solo eso, las radiaciones electromagnéticas por las torres de celulares y ahora del 4G al 5G y los satélites. Nacen estas nuevas generaciones en una especie de microondas lleno de mugre, lleno de toxinas. Y por la manera antinatural en la que estamos viviendo, estamos enlenteciendo los sistemas de detoxificación del cuerpo con los que nacemos, pero no los dejamos funcionar de manera óptima por el estilo de vida que vivimos. Por ejemplo, esta costumbre de comer desayuno, almuerzo y cena es en el tiempo de evolución de los animales en la Tierra y del hombre especialmente, es un punto en esa línea de tiempo, ¿no? Hace muy poco tiempo que estamos desayunando, almuerzo, cena y snacks y cosas y postres y mezclamos, y no empezamos con un aperitivo, después la comida, después el postre y alcohol. Es completamente antinatural. Y una de las cosas que pasan es que esa forma de comer con tanta toxina nos enlentece el sistema de detoxificación. En un momento tan altas, habría que acelerar el sistema de detoxificación y no enlentecerlo. Entonces, tomamos más toxinas, enlentecemos más el sistema de detoxificación, terminamos en una situación en la que nuestro metabolismo empieza a cambiar, empiezan a haber problemas, alteraciones del metabolismo, y después el cuerpo obviamente trata de compensar, que es los mecanismos de compensación terminan siendo otra fuente de problemas.
Alejandro, cuando están activados por muy largo tiempo. Entonces, esa es la situación en la que estamos. sí. Y por eso hay tanta gente hoy en día. Yo cuando estaba estudiando medicina, yo conocía a alguien que tenía un primo que conocía a uno que había tenido cáncer. Hoy en día yo mismo conozco 30 personas con cáncer. Uh-huh. Y con las enfermedades autoinmunes lo mismo. Estamos todos enfermos y los que no están mostrando su enfermedad por síntomas y diagnósticos están caminando como una sopa de preenfermedad, preinflamación. Por ahora el cuerpo les está compensando, pero en algún momento para y ahí boom, empiezan los problemas. Y todos estamos así. ¿Por qué? Por la forma antinatural en la que vivimos. Uno de los problemas más importantes es que enlentecemos el sistema de detoxificación en el momento que hay más toxinas que nunca. Alejandro, ya seguimos con el tema del detox, pero me quedé con algo que dijiste así un tanto al pasar, pero me parece interesante principalmente para el momento en que estamos viviendo, esta cuestión de los productos los químicos en los productos de limpieza, ¿no? Como con lo que lavamos la ropa, con lo que limpiamos nuestra casa. Y para lo que fue el 2020, con esta situación de pandemia mundial, y que todavía además sigue durante este año, cómo hacer también, ¿no? Porque por más que querramos llevar una vida un poco más, en menos contacto, digamos, con los químicos, justo en este momento el tema de la limpieza es fundamental. Es verdad. Y entonces la limpieza con productos es una respuesta, un tipo de adaptación del ser humano a un problema agudo, ¿no? Pero en realidad es pan para hoy y hambre para mañana, porque si usamos esos productos, los bichos empiezan a tener mutaciones y empiezan a ser resistentes, como está pasando con los antibióticos de los que abusamos tanto. Ahora hay especies de bacterias que no responden a ningún antibiótico. Entonces entramos en una cadena, ¿no? En algún momento hay que cortar. Por ejemplo, si se está inundando la casa porque está la canilla prendida, sacar agua con un vaso para afuera no sirve hasta que no cierres la canilla. ¿Cuál es la canilla que nosotros tenemos que cerrar? Es la canilla de la toxicidad del planeta. Es otra verdad inconveniente. El calentamiento global es un síntoma, es como la fiebre. Y la causa de la fiebre es esta infección de toxinas en la que estamos viviendo. Y no solo toxinas en forma de materia, no solo toxinas, moléculas tóxicas, sino toxicidad en las relaciones, toxicidad en el gobierno, toxicidad en los lugares de trabajo. Hay toxicidad en todos lados, ¿no? Uh-huh. Y una de las cosas que tenemos que hacer es ocuparnos de nuestra propia vida, tratar de limitar las fuentes de toxina. Por ejemplo, en mi casa solo compro productos para lavar la ropa que no tienen químicos tóxicos conocidos, ¿no? Uh-huh. Y por ejemplo, el piso de la casa, que es de madera, se lo hago lavar a la chica que me ayuda con vinagre y no con lavapisos con químicos. Y cuando compro comidas orgánicas, sin productos químicos, compro comidas reales y no productos comestibles y cosas procesadas. Hay que siempre acordarse que cuanto más larga la vida de estantería, más corta tu vida, porque más productos químicos tienes, ¿no? Claro. Y la otra cosa que hay que hacer es cambiar las leyes y la forma de funcionar de nuestro planeta, ¿no? De muchas maneras hay que hacerlo por leyes, ¿no? Por ejemplo, ¿Cómo cuáles, por no ejemplo? se permiten los organismos genéticamente modificados. No se puede usar ni la décima parte de los productos de la industria agrícola como fertilizantes y entonces ahora nos empezamos a dar cuenta que hay cosas que en Europa la gente come y le hace bien o no le hace mal, y en Estados Unidos, por ejemplo, la misma cosa les hace horrible. Una de las cosas es el gluten. Acá en Estados Unidos hay una manía del libre de gluten, ¿no? ¿Por qué? Porque mucha gente tiene problemas con el gluten, pero ahora sabemos que en gran parte el problema del gluten es el glifosato que se usa
para criar el trigo, que en Europa no lo permite. Entonces hay que cambiar todos los paradigmas. Uno en la casa, pero hay que también cambiar como sociedad. Pero empecemos por casa, ¿no? Entonces, si estás proponiendo esta idea, empecemos por qué es el método Clean en ese sentido, o sea, ¿en qué te sirve? Porque hay mucha cuestión con el detox, ¿no? Con qué quiere decir desintoxicarse, con qué es lo que tengo que hacer, qué no. Entonces, ¿qué propone el método Clean? Que este es el libro nuevo, pero en realidad viene desde hace años ya, ¿no? ¿Qué es lo que propone? La palabra correcta es detoxificarse, no desintoxicarse. Desintoxicarse se usa más para alguien que está intoxicado, por ejemplo, por alcohol o otros tipos de drogas recreativas, ¿no? Entonces eso a uno lo agarra y en el agudo uno lo desintoxica. Pero lo que yo propongo es que hay que entender que el cuerpo nace y tiene sistemas de detoxificación, sistemas que detectan moléculas que de alguna manera son corrosivas o bloquean ciertas hormonas. El cuerpo las detecta y el hígado más que nada, pero muchas otras células, incluso la flora intestinal, cambian esas moléculas de forma que no son más tóxicas. Y después las hacen de solo solubles en grasa a también solubles en agua, para que puedan ser eliminadas por el sudor, las feces, los movimientos del vientre y por la orina, ¿no? Uh-huh. Esos procesos de detoxificación del cuerpo, uno nace con ellos y el cuerpo está tratando de hacerlos todo el tiempo. Pero si uno entiende la biología y la química de lo que está pasando, uno aprende que hay ciertos nutrientes que el cuerpo necesita para poder completar estos procesos, ¿no? Ciertas moléculas, sulfuro, glucuronidasa, hay muchas enzimas y productos que si uno no los come, el cuerpo no tiene de dónde sacarlos, entonces no puede detoxificar de manera correcta. Entonces, soportar los mecanismos de detoxificación es uno de los pilares de mi programa. El otro pilar es crear las condiciones energéticas del cuerpo para que el sistema de detoxificación o los sistemas de detoxificación del cuerpo puedan funcionar a alta intensidad y optimizarlos, ¿no? Por ejemplo, uno sabe que si uno es deportista, uno va y hace deporte y lo que fuera, y después tiene que descansar, porque si uno hace deporte sin parar, entonces agota los músculos y fallan, y hay inflamación, y hay un montón de problemas. Es lo mismo con la digestión. La digestión es una función que está puesta por la naturaleza como cosa muy importante, porque de eso depende la vida, de poder obtener cosas de afuera para crear tu cuerpo y mantener las células vivas y la energía, ¿no? Pero en la naturaleza, el único bicho que come 24 horas al día y está digiriendo 24 horas al día, de repente no come 24 horas, pero come por 12, 13, 14 horas y después digiere todo el día, ese estado de estar en digestión todo el día, eso saca las energías de otros procesos, especialmente de los procesos de detoxificación. Alejandro, metabólicamente las dos cosas no se pueden hacer al mismo tiempo. Entonces hay que descansar el sistema de digestión para que pueda intensificarse el sistema de detoxificación para cumplir con la alta demanda de las toxinas que estamos ingiriendo. O sea que, según lo que nos estás explicando, este método en realidad es para todos los organismos, para todo el mundo. No es una cuestión depende del organismo de cada uno. Supongo que algunas cosas pueden variar, pero en general lo puede adoptar cualquier persona. Eso por un lado. ¿Y qué es lo primero que podemos hacer desde casa para empezar este camino? Para empezar este camino, lo primero que hay que hacer es, una cosa es con el cuerpo y otra cosa es con uno tiene que comer cosas reales, no productos comestibles. Bien. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Nada que venga en caja, en bolsa, en lata, en frasco, compren comida como la naturaleza lo diseñó. Frutas, verduras, pollo, carne, ¿no? Y de los pollos y las carnes, si compran, que sean criados como la naturaleza lo diseñó.
no Feedlot. en lugares techados sin ver el sol y comiendo porquerías que naturalmente las vacas no comerían, como granos, y que no estén inyectadas con hormonas y antibióticos como les dan hoy en día para hacerlas más gordas y enfermarlas menos para que puedan venderse más. Y los pollos también, pollos que estén caminando y corriendo por el pasto y comiendo lombrices, y los pescados del río o de mar, no de criadero. Esas son las cosas que uno, dejando de comer únicamente todos esos productos comestibles y con productos químicos, eso nomás es un gran avance. Entonces, la farmacia empieza en tu cocina. Sacá de tu cocina todo lo que traiga como caballo de Troja químicos, sacalos. Y después disminuí o incrementar el tiempo de descanso que le das a tu sistema digestivo. Lo mínimo es 12 horas entre la última comida de un día y la primer comida del día siguiente. No comer por 12 horas. Eso es lo mínimo. Pero en este nuevo libro también enseño que hay formas de incrementar esa ventana de tiempo libre de digestión con ayunos intermitentes, que eso refuerza, acelera y magnifica los sistemas de detoxificación de nuestro cuerpo que siempre están tratando. El cuerpo está siempre tratando de adaptar y sobrevivir. El problema es que nosotros tenemos que soportarlo, tenemos que crear las condiciones para que esos sistemas funcionen de manera óptima. Y Alejandro, con respecto a esto de este ayuno intermitente, de alguna manera, que es como se le denomina ahora, que también lo planteas en este nuevo libro, entonces, ¿cómo hace una persona que tiene que trabajar y hacer las cosas de la casa y eso para no comer durante tantas horas y sentir que tiene energía? Es una buena pregunta, porque no es una respuesta directa, ¿no? Esto es algo que se hace con entrenamiento y con cambio de hábitos. Si vos de comer 3 comidas por día y snack y merendar y qué sé yo, vas a hacer un ayuno largo, patatús, claro. no vas a poder funcionar. Pero si vos empezás con 12 horas por día, después de una semana que ya le agarraste la mano, aumentás a 14, después aumentás a 16. ¿Qué quiere decir eso? Comés la cena a las 7 de la tarde y desayunás a las 7 de la mañana a lo más temprano. Después empezás a desayunar a las 9 de la mañana. Después empezás a desayunar a las 11 de la mañana y después te salteás el desayuno. ¿Entendés? Y cuando lo haces así de manera gradual, no solo te vas a dar cuenta que te mejoran muchas cosas en el cuerpo, la piel, el dormir, pero también vas a tener mucho más energía, porque en realidad la verdad es que cuando vos estás digiriendo comida, es un proceso que consume energía y entonces te cansa. Cuando uno se da una comilona muy grande, ¿qué le pasa? Se cae dormido. La siestita. Cuando uno se empieza a acostumbrar a ayunar intermitentemente, uno se siente mucho mejor. Y el tema es así. Somos la única especie que comemos todo el día. El resto de los animales en el planeta que están viviendo de acuerdo como la naturaleza los diseñó, están ayunando intermitentemente por diseño. Porque comen cuando encuentran comida y después buscan comida hasta que la encuentran de vuelta, no comen. Pero, y algunos se encuentran más rápido y algunos se encuentran más lento. Te voy a meter ahí como una cuña en esto, porque si uno... Está bien que lo que no es alimento, ¿no? Ahí puedo estar como más de acuerdo, pero el alimento es lo que produce la energía en el cuerpo. Más allá de que la digestión te lleve todo un proceso, digamos, y te saque, el alimento nutritivo, ¿no? Digamos. Es el combustible. Entonces, es como medio paradójico. El alimento es mucho más que el combustible. El alimento son las partes que tu cuerpo hace a ti mismo, ¿no? Proteínas, y también el alimento es información, le da información a tu cuerpo de lo que tiene que hacer, porque es el periscopio al medio ambiente. Vos te metés el medio ambiente adentro y el cuerpo empieza a entender qué es lo que está pasando alrededor y se empieza a preparar para ciertas cosas. Y una parte chica de lo que es la comida va a la mitocondria
y la mitocondria hace un proceso de Krebs y crea lo que se llama ATP, adenosina trifosfato, que es la medida de energía, es como un voltio de electricidad, ¿no? Ese es el generador, la mitocondria. Pero todo el resto de lo que tiene que hacer el cuerpo, que es romper las proteínas en aminoácidos, que es romper los grandes carbohidratos en menores, que es romper las grasas para que puedan ser absorbidas, puedan circular en el cuerpo, todo eso consume energía y por eso la gente se duerme cuando come mucho. El tema es que necesitamos mucho menos comida de lo que comemos, mucho menos, y con eso nos daría mucho más que suficiente para la energía, para el aspecto energético de la comida. Alejandro, y te lo digo sí. por experiencia, no solo experiencia propia en mi cuerpo, con todos mis pacientes, sino que con muchísimos médicos que también usan estas técnicas y estos programas para mejorar a sus pacientes. Justamente recién lo decías al pasar, porque todo esto comienza, digamos, con algo que te empezó a pasar a ti, ¿no? Un cierto malestar, este viaje, digamos, científico tuyo y de investigación y de trabajo y de los libros, por un malestar propio. ¿Nos podés contar un poco de esa historia? Yo me recibí de médico en la Facultad de Medicina de Uruguay. Hasta que me recibí de médico, practicaba taekwondo 3 veces por semana, competía, iba con mi viejo alrededor de mi casa, que había una feria todos los viernes, comprábamos la verdura, él me enseñaba, mirá, esta está buena, esta no, esta fruta la tenés que apretar, a esta la tenés que oler. Mi vieja cocinaba todo el día, después también teníamos una cocinera. Las comidas duraban horas en preparar, ¿no? Era todo con frutas, verduras, carnes. No había tienda inglesa con todas las porquerías que hay hoy en día, cuando yo crecía, ¿no? Eso apareció mucho más tarde. Claro. Y la vida era, por definición, mucho más sana. Después me mudé a Estados Unidos, empecé a comer de la cafetería del hospital, de las máquinas que metés con monedas y te sale una hamburguesa. Y si no, me iba al supermercado y compraba cajas y cosas que después metía en el microondas y parecía como una de las comidas que me preparaba mi vieja durante todo el día, ¿no? Pero llena de químicos, y me empecé a enfermar. Y a los 6 años estaba gordo, como un obeso, con colon irritable, con depresión severa, y fui a mis colegas y me querían dar 7 medicamentos de prescripción, y dije no, y empecé a buscar otra solución. Y me fui a la India, viví en un monasterio, meditando y haciendo todo lo posible por mejorar mis síntomas sin tener que tomar medicamentos. Por ratos tuve que tomar medicamentos, tomé antidepresivos por un poquito, tomé antialérgicos, pero nada realmente me cerraba. Y fue cuando encontré los conceptos y las prácticas de la detoxificación, que no solo me eliminé todos mis síntomas, sino que me veía y me sentía 10 años más joven. Claro. Y empecé, y después mi vieja quería, y después mi hermana, y después mi primo, y después empecé a hacerlo con mis pacientes. Claro. Y así fue que empecé. Alejandro, acá hay un mensaje de un televidente que se llama Carlos, que dice: ¿el método debe ser adaptado a cada persona o es estándar? Y además, si el libro tiene las instrucciones de cómo aplicarlo. Todos mis libros tienen las instrucciones de día por día cómo hacer las cosas. No solo de la manera en que comer, sino qué hacer, y hasta cómo detoxificar la mente con ciertos ejercicios de meditación fáciles para implementar, ¿no? Sí, están todas las instrucciones en mis libros. Hay una cosa que te quiero preguntar yo ahora, porque me vino esto a la cabeza, el tema de los ingredientes, o sea, de los productos y de las cuestiones que tenemos que utilizar para hacer el método Clean, porque a veces no se encuentran o en otros casos además son caros, ¿no? Hay un tema de costo. Lamentablemente ese es un problema que no pude solucionar, pero viste, es como todo, cuando empieza a usar la gente las cosas,
después se ponen más baratas, ¿no? Yo cuando primero me compré un Walkman eran como $400 y después ahora por $10 te compras uno. ¿Por qué? Porque se están produciendo en masa, ¿no? Ahora cuando empieza a cambiar la conciencia y el entendimiento de estas cosas van a bajar de precio. En el proceso uno hace lo que puede, ¿no? Mis programas son el primero y el segundo programa. El primer programa se puede hacer sin suplemento ninguno. El programa del intestino y el programa 7 te va a ir mejor con ciertos suplementos, pero si no están, también te va a ir muy bien. Bien. Perfecto. Y vos me hiciste otra pregunta, si esto es un programa estándar o hay diferencias. Eso, sí. Hay diferencias. En este último Clean 7, la diferencia es tu constitución ayurvédica, tu dosha. Entonces hay un cuestionario que te hace poder distinguir cuál es el imbalance de tu dosha, de tu constitución, y alterar la dieta y ciertas cosas de acuerdo a tu constitución ayurvédica, que en mi experiencia es una herramienta increíble. Bien, doctor Alejandro Junger, muchísimas gracias por este ratito en Vespertina. Seguro fue de gran ayuda para mucha gente que está en estos días como diciendo, bueno, tengo que encarar de alguna manera mejorar mi calidad de vida, por lo pronto lo que tiene que ver con el organismo. Lo más importante es no obsesionarse, porque uno se empieza a obsesionar y la obsesión después es peor que el problema de la toxicidad, porque es otro tipo de toxicidad. Uno tiene que saber que haciendo pequeños cambios se pueden lograr grandes resultados. El más importante es en tu cocina. Bien, muchísimas gracias Alejandro Junger por este ratito. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Gracias igualmente. Nosotros, bueno, muy bien. Nosotros encaramos el tema de las personalidades ayurvédicas, sí, que están es cierto, acá y después de la definición te dice que ir comiendo. Sigue siendo para mí como polémico esto, pero al mismo tiempo uno piensa que hay cuestiones que son como, y que en este momento pandémico también están buenas y en principio de año, ¿no? ¿Qué es eso de qué estoy haciendo entrar a mi organismo, pero sin presión, ¿no? Sí. La cuestión bueno, es lo que recién final. decía al final, ¿no? Eso es importantísimo. Vos sabés que independientemente del método Clean, me pareció súper interesante lo que comentaba Alejandro. Pues ya hace un tiempo, allá unos cuantos años, que empecé a ser consciente de esa cuestión de los conservantes, ¿no? De la comida que él decía que se guarda en la alacena. Y cuando uno empieza a razonar que no importa, sea cual sea el alimento, ¿no? Un durazno, que lo compras en la feria, en el supermercado, donde sea, que es una fruta que si no la comes en determinada cantidad de días se pone fea. Que puede estar, no sé qué, 6 meses, un año, adentro de una lata, adentro de una alacena, es porque tiene que tener algo Claro. que lo potencia para que aguante. Que era lo ¿Y que qué decía es? él, ¿no? Claro. Y de verdad, y empezar a volver a determinadas cosas. Yo, por ejemplo, volví a comprar pan en la panadería, las panaderías de antes, entonces ya no como pan envasado. Son quizás pequeñas cositas que no sé si hacen un gran cambio, pero ayudan. Y también te ayudan emocionalmente, digamos, Obvio. porque hay una cuestión de que es como que te estás cuidando, ¿no? Sí, totalmente. Entonces en esas cosas. Y en general también lo hemos hablado, el tema de que tampoco eso, no esto, ¿no? Pero eso puntualmente no es más caro. No, totalmente. Lo hemos hablado un montón eso. No Tal es que cual. no es necesariamente más caro. Totalmente.